Hola, en este video veremos cómo pasar todo de un teléfono móvil a otro. Esto incluye fotos, vídeos, documentos, descargas y toda clase de archivos que tengas guardados en tu teléfono anterior para transferirlos al nuevo teléfono. Te enseñaré tanto la forma automática por la nube como la manual. Lo primero es que si el teléfono nuevo es usado, tendremos que restablecerlo de fábrica. Si es nuevo, puedes saltarte esta parte. Es muy fácil, solo vamos a configuraciones. Buscamos donde dice sistema. Opciones de restablecimiento. Y le damos a borrar todos los datos que restablecerá la configuración de fábrica. Cuando se reinicie, quedará como si recién lo hubiera sacado de su caja, nuevo y con el sistema prendido. Lo dejamos así por ahora. Ahora vamos con el teléfono viejo o anterior del que pasaremos sus datos, que es este Xiaomi Redmi color verde limón. Empecemos con una de las cosas más importantes, copiar los contactos. Para eso nos metemos en la aplicación de contactos, donde dice organizar. Vamos a configuración de sincronización de contactos de Google. Nos dirá si están sincronizados. Si no, al tocarlo nos aparece la opción de activarlo aquí, y tocamos en actualizarlos. Esto sirve para guardar los contactos en tu cuenta de Google, así en el teléfono nuevo, al usar la misma cuenta, se cargarán los contactos. De todas formas, si te quieres asegurar, al regresar más abajo en las opciones, está la opción de exportar a un archivo, para guardar un archivo, una copia local con la lista de contactos. Este archivo, solo tienes que guardarlo, puede ser en tu correo u otro dispositivo, y pasarlo al teléfono en el que quieras recuperar los contactos, simplemente dándole a importar desde un archivo. El siguiente paso sería hacer una copia de seguridad en la nube del teléfono. Para eso vamos a configuraciones, sistema y copia de seguridad. Te indicará el Gmail de la cuenta de Google. Marcamos los datos que queremos copiar, fotos y vídeos, y otros datos del dispositivo. Es necesario tener la app de Google Fotos y que esté actualizada. Algunos móviles lo traen de fábrica, pero este no, así que la instalaré. Vuelvo a las opciones de copia de seguridad en configuraciones. Aquí indica el espacio de almacenamiento que tienes en tu cuenta de Google. La gratis tiene 15 GB de espacio. En caso de que necesites más espacio, puedes expandirlo en los planes de Google One. No son caros y tienen ofertas. Hay planes mensuales y anuales. Tenemos que activar la copia de las fotos y vídeos. Te puede aparecer una notificación sobre que se encontraron nuevas carpetas. Lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que queremos que se cree la copia. Puedes marcar todo o ir seleccionando. Luego le damos atrás. Y si nos metemos en la aplicación Google Fotos, veremos que el icono de la cuenta tendrá un círculo cargándose. Que al tocarlo, veremos el progreso de la copia que se está creando. Al volver a las opciones de copia de seguridad de las configuraciones, también se verá este progreso. Y seleccionamos crear copia de seguridad, para hacerla de todo lo demás. Se mostrará el progreso en esta barra. Y en una notificación. Al estar lista, se mostrará hace cuánto se realizó la copia de Google One. Y abajo veremos todo lo que se copió. Datos de aplicaciones, mensajes de texto, historial de llamadas, configuraciones. Datos de la cuenta de Google, entre ellos los contactos. Por otro lado, si queremos hacer una copia de las fotos, vídeos y archivos manualmente, esto solo para archivos multimedia. Necesitamos el cable USB del cargador y una PC. O se pueden transferir los archivos por Quixare o LocalSend. Pero recomendaría por cable USB si puedes, porque por Wi-Fi y las aplicaciones puede ser más lento y complicado por la cantidad de archivos. Usaré el cable, conectamos el teléfono a la computadora. En notificaciones del teléfono. Tocamos donde dice cargando dispositivo por USB. Y tocamos en transferencia de archivos o algo relacionado a eso. En la PC. Buscamos en el explorador de carpetas de Windows, donde dice este equipo, el teléfono. Abrimos la memoria interna. Hacemos una carpeta en el Windows. Y seleccionamos del teléfono todo lo que quisiéramos copiar. Por lo general se selecciona DCIM, que tiene todas las fotos y vídeos de la cámara. Documentos. Movies, donde se guardan vídeos. Pictures, donde se guardan imágenes también. Y la carpeta de descargas. Y música, si tienes algo ahí. Estando seleccionadas, las copiamos a la carpeta que creamos en Windows. Y así ya tendríamos la copia manual de todo lo multimedia del teléfono.
Dependiendo de tu conexión a Internet o la conexión USB que tengas, puede ser más rápido hacer la copia manual que la de Google en la nube, pero la manual no copiaría datos de las cuentas de Google y las aplicaciones. Lo que sigue es la copia de WhatsApp que se hace aparte. Lo más fácil es hacerlo desde la misma aplicación. Metiéndonos en ajustes. Chats. Copia de seguridad. Puedes incluir opcionalmente los vídeos, esto es una opción porque es lo que más pesa. Y dándole a guardar, se creará y se subirá a Google One, por lo que tienes que tener espacio libre en tu cuenta de Google. Ahora, si quieres hacer la copia manual de WhatsApp, llevará algunos pasos. Tenemos que instalar la app de RAR, que es WinRAR. La abrimos y nos dirigimos a la ubicación de la carpeta Android. Media. Y ahí está la carpeta llamada com.whatsapp. Esa es la carpeta de WhatsApp. La mantenemos pulsada. Y le damos a agregar a com.whatsapp. Esto lo que hará será comprimir la carpeta en un archivo WinRAR. Es necesario hacer esto porque al copiar la carpeta a otro dispositivo, como tiene demasiados números de archivos, hace que sea extremadamente lenta la transferencia manual de la carpeta al punto de saturarse. Al estar comprimida, es un solo archivo y es más rápido. Cuando esté listo, copiamos el archivo WinRAR en la PC o luego se lo enviamos por QuickShare al otro teléfono. Es momento de pasar todos los datos al nuevo teléfono. Hacemos la configuración inicial. Ponemos el idioma. Lo conectamos a la red Wi-Fi, la misma que el otro teléfono. Hasta llegar a esta pantalla de copiar apps y datos. Le damos a siguiente. Seleccionamos el dispositivo anterior, en este caso Android. Puede ser que te pida conectar por cable USB ambos teléfonos. En caso de que no tengas, que es lo más probable, puedes elegir la opción de no tengo un cable y se conectará por Wi-Fi. Nos pedirá abrir la app de Google en el teléfono anterior. Se puede hacer de dos formas. Si tienes la app simplemente la abres y dices: OK Google, configurar mi dispositivo. O lo escribes en el buscador. Esto iniciará el asistente para hacer la copia. Pero si no tienes la aplicación o no es compatible, como es el caso de este celular, que tiene Google Go y no sirve para esto, podemos llegar a esa función en configuraciones. Entramos a Google. Todos los servicios. Y bajamos hasta encontrar la opción de configurar un dispositivo cercano. Comenzará a buscar el otro teléfono, que esté cerca y preferiblemente conectado a la misma red Wi-Fi. Verificamos que coincidan las mismas formas y números, y le damos a siguiente. Y copiar. Te pedirá verificar que eres tú iniciando en tu cuenta de Gmail. Y te pedirá que elijas los datos que vas a restablecer. Si tocas en Apps, se abrirá la lista de aplicaciones de tu teléfono anterior que se van a instalar en este, puedes deseleccionar lo que no quieras. Le damos a siguiente. Aceptamos los términos. Te puede preguntar para activar algunas funciones, elige lo que quieras o las omites. Y terminamos. Ahora, poco a poco se terminarán de descargar las aplicaciones en segundo plano, tendrás que loguearte nuevamente en las apps que usé en cuentas. Y sincronizar algunos datos faltantes. Ahora el nuevo teléfono tendrá los contactos, los mensajes y el historial de llamadas, aunque en este caso el historial de llamadas no se recuperó. La aplicación de WhatsApp, podemos abrirla y podremos restaurar la copia de seguridad de WhatsApp en la nube. O si hicimos la copia manual, tendremos que poner el archivo RAR de la carpeta de com.whatsapp en la misma ubicación que estaba antes en el nuevo teléfono y descomprimirla antes de abrir la app. Al abrirla y hacer los pasos de configuración, nos preguntará si queremos restaurar una copia de seguridad. Luego podemos borrar el archivo RAR. Y esto sería todo, ya hemos pasado todos los datos, tanto con el método manual o el método en la nube automático del teléfono móvil anterior al nuevo. ¿Qué método prefieres tú?